diagrama de momentos flectores. ¿Sí? Quedó ahí. Respondiendo a tu pregunta, Enzo, que hiciste en la sala anterior, preguntaste por qué no descompongo ¿Por qué no descompongo acción en A? Eso era, ¿no? Esa era tu pregunta. En realidad no tiene sentido descomponer, porque si yo tengo el brazo de palanca, o sea, si no la querés descomponer, si no tenés el brazo de palanca, en este caso está descompuesta para poder calcular el momento, ¿sí? Y ahí está descompuesta en 2.93 la vertical y 1.69 la horizontal, ¿sí? Pero en realidad, si querés trabajar con la reacción completa, esta distancia la podés sacar, la distancia de la barra, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió ahí por qué descompuse entonces? Está bien, lo que pasa es que a mí después me sirve en realidad para poder hacer una verificación, nada más, ¿sí? Nada más que para eso. O sea, en realidad está para que ustedes puedan después verificar, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ¿alguna duda respecto del diagrama de momento? Fíjense que es muy pequeñito acá, este punto es 0 y este punto es 0,11. Si lo quieren verificar a mano, lo verificamos rápidamente. Esta reacción era 0,11, 0,11,4, si mal no recuerdo. Hacia abajo, el ángulo es 75 grados, ¿sí? Y entonces hago 0,11 por el seno de 75 grados por esta distancia, ¿sí? Por esa distancia que es 1 metro y le da los 0,11. ¿Está bien? Un infinitésimo después entra este momento aplicado de 2,5, 0,11 más 2,5, en este caso es menos 0,11, menos 2,5, menos 2,61, sigue traccionando arriba, y así continúo con todo el resto. ¿Está bien? La biela nunca transmite momento, Franco, porque es una biela. ¿Sí? Acordate de cuando definimos nosotros los apoyos que restringían un solo grado de libertad eran los apoyos móviles o apoyo de primera especie o las bielas. ¿Sí? Las bielas, en realidad, imagínate, si yo a esta biela que está acá, independientemente de la longitud que tiene, le aplico una fuerza horizontal en este punto. La estructura rota, ¿no? No va a estar en equilibrio. ¿Sí? Si le aplico un momento acá, en cualquier punto, la estructura... Ahora, ¿qué va a pasar si yo le aplico una fuerza que esté en la dirección de la biela? En la dirección de la biela, ya sea de compresión o de tracción. La estructura va a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso la biela restringe un solo grado de libertad. Admite únicamente esfuerzos axiles en la dirección del eje de la estructura. ¿Quedó claro por ahí, Franco? Bien, entonces, nuestro diagrama de momento para esa estructura, vamos con el de corte. La idea es nuevamente hacer la misma de actuar. Vamos a ver cómo debería ser el diagrama y después lo presentamos al diagrama. ¿Sí? Básicamente, lo que no te quedó claro es la condición de grado de libertad de la estructura. Una estructura... Sí, bueno, volvamos un poquito para atrás, Franco. Me parece que lo que debería hacer usted es leer un poquitito más de teoría. No, mentira, ahí va. En este caso, si analizás la cantidad de chapas que tenés ahí, ¿cuántas chapas tenés? La chapa A, D, E, F, B, esa es una chapa. La chapa GE y la chapa G, H, C, I. 3 chapas. 3 chapas, ¿sí? 3 chapas. Por lo tanto, debería restringir G igual a N más 2, 5 grados de libertad restringido, ¿sí? Para que esta cadena de 3 chapas, se pueda resolver. Entonces, este elemento que está acá, de 3 chapas, tengo restringido 2 acá son 4 y 1 acá son 5. Por lo tanto, verifica G igual a N más 2. ¿Correcto? Bien. Entonces ahora, al tener 3 chapas, podemos analizar la chapa dependiente o las chapas dependientes y la chapa independiente. ¿Sí? Bien. Evidentemente, la chapa A, D, E, F, B
es la chapa independiente. ¿Sí o no? ¿Por qué es la chapa independiente? Porque tengo 3 grados de libertad restringidos. ¿Correcto? 2 grados de libertad restringido en el apoyo B, 1 grado de libertad restringido en el apoyo A. Por lo tanto, esa es una chapa independiente. ¿Sí? No necesita de las otras dos. Analicemos qué pasa con la chapa GHCI. Me olvidé de la I. Esa chapa, ¿cuántos grados de libertad restringido tengo externamente? 2. ¿Está bien? Por lo tanto, no es ni dependiente ni independiente. Es un caso particular que tiene 2 grados de libertad restringido. ¿Sí? Si analizamos ahora qué pasa con la chapa GE, la biela, ¿sí? La chapa GE. Nuevamente, ¿cuántos grados de libertad restringido tiene? Acordate que el punto G, en este caso, va a ser una articulación relativa. Por lo tanto, en E estamos restringiendo 2 grados de libertad. Y si querés, se puede comportar la chapa G, E, H, C, I como un arco de 3 articulaciones. ¿Está bien? Ahora, como caso particular, la chapa G no tiene cargas actuantes. Por lo tanto, es un elemento que transfiere carga. ¿Por qué? Porque no va a trabajar con ningún otro esfuerzo, no va a tomar ningún otro esfuerzo porque va a transferir la carga. ¿Correcto? Y entonces, en vez de trabajar con un arco de 3 articulaciones, voy a reemplazar a la chapa GE por una transmisión de carga, haciendo que el elemento GE, que es una biela, lo voy a simular con un apoyo de primera especie que restrinja un solo grado de libertad en la dirección de la biela GE. ¿Se entiende ahí? ¿Quedó un poquito más claro? Bien. Si la carga, por eso dije anteriormente cuando arrancamos, si la chapa GE tuviera algún tipo de carga, cualquiera, acá, cualquiera, ya necesariamente tiene que trabajar como un arco de 3 articulaciones. ¿Sí? Ya no puedo eliminar la biela GE, o sea, el elemento GE, suponerlo como una biela. Porque ahora al haber cualquier tipo de carga en la barra GE, que no sea en la misma dirección que GE, la estructura va a transmitir otro tipo de esfuerzo. Y entonces sí podría simular como un apoyo fijo en E y trabajar como un arco de 3 articulaciones. ¿Quedó más claro? Por supuesto, porque el arco de 3, nuevamente, o sea, es una condición muy particular. Es una condición muy particular. ¿Sí? Porque el arco de 3 no lo podés dividir en dos. O sea, si no, ¿qué va a pasar? Si vos vas a resolver la chapa A, D, E, F, B, ¿cómo le vas a cargar al arco? Porque en realidad el que te está brindando el apoyo fijo, ¿cuál es? El punto E. Y el punto E pertenece tanto a la chapa dependiente como al arco de 3 en este caso. ¿Está bien? Por lo tanto, necesariamente tenés que resolver primero que nada el arco de 3, porque es el que te está dando el apoyo, es el que te está brindando el fijo en E. ¿Se entiende? No, por favor. Por favor. Bueno, continuamos entonces con corte. Analicemos un poquito qué va a pasar con corte con esta estructura. Si analizamos la chapa, olvidémonos de la biela, olvidémonos por un rato de la biela, analizamos la chapa GHCI, corte, vamos a tener desde el punto I hasta el punto C, un corte constante, porque desde el punto C hasta el punto I no entra ninguna fuerza. Desde el punto C hasta el punto G, tampoco tenemos ningún tipo de fuerza, por lo tanto tiene que ser constante. Recuerden cómo era el momento, vuelvo un par de diapositivas para atrás, fíjense, aquí es variable lineal, por lo tanto el corte tiene que ser constante. Aquí es variable lineal, por lo tanto el corte tiene que ser constante. Aquí es variable lineal, por lo tanto el corte tiene que ser constante. Lo mismo va a pasar en este segmento y en este segmento. En el único sector en donde el corte va a ser variable de forma lineal es entre el punto F y el punto B, porque hay una carga uniformemente distribuida. ¿Se entiende? Y entonces, nuestra convención de signo, ¿sí?
tenemos, por ejemplo, el corte en A va a valer la reacción en A y va a ser constante desde A hasta un infinitésimo antes de D. Un infinitésimo después de D entra la componente perpendicular a la barra de la fuerza de 2,5 y vuelve a ser constante hasta el punto E, a la izquierda del punto E. Un infinitésimo después, a la derecha del punto E, cambia la barra, por lo tanto ahora tengo que sumar todas las fuerzas que sean verticales, y ahí está entrando la componente vertical de RA, en eso, ¿sí? Más la componente vertical de RG, nuevamente constante hasta el punto F, y luego variable por la carga uniformemente distribuida. Y entonces eso, básicamente es lo que está diagramado aquí. ¿Sí? La reacción en A era de 3,39, constante hasta el punto E. En el punto E entra la carga vertical de 2,5 en dirección perpendicular a la barra. Me resta estos 3,39, me lo lleva a 1,22. Un infinitésimo después, en el punto E, a la derecha del punto E, está entrando la componente vertical de la reacción en A, más la carga puntual de 2,5, más la carga, la componente de la biela de RGE en dirección vertical, y todo eso me da 0,54. Desde el punto E hasta el punto E no entra una fuerza, por lo tanto es constante. Y desde el punto F hasta el punto B entra la carga uniformemente distribuida, que si lo quieren verificar lo hacemos rápidamente con la calculadora. 0,54 es nuestro corte en F, menos 3,5 por 2,50 le tiene que dar 1. Con la reacción de 8,21 vuelve a 0. El corte en la chapa dependiente, acuérdense que la reacción acá iba para abajo, es de 0,11 hasta el punto C, un infinitésimo antes del punto C, porque desde G hasta C no entra ninguna fuerza que sea vertical. Un infinitésimo después del punto C, un infinitésimo después del punto C, entra la reacción vertical de C y la carga puntual que está aplicada ahí de 3 toneladas. Y entonces eso hace que tengo 11 más 4,99 menos 3 me da 1,88, que es lo mismo que 2 por el seno de 70. ¿Sí? Es constante, desde C hasta ahí no entra ninguna fuerza. Se verifica el hecho de que si el momento es lineal, el corte tiene que ser constante. Y si el momento es parabólico, el corte tiene que ser lineal. Deberíamos calcular acá, lo dejo para ustedes, la coordenada de corte nulo, en donde el corte se hace nulo, el momento se hace máximo. ¿Se entendió hasta ahí el diagrama de corte de esa estructura? Bien. ¿Vamos con el normal? Antes que no se termine el tiempo. Bien. Nuevamente. Tenemos unos 20 minutos, José. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Así dejamos para consulta. Bien, el diagrama de normal. Directamente ya pongo diagrama. Nuevamente, si analizamos esta chapa, ahora sí, esta chapa, la chapa GE, va a tener un esfuerzo normal, ¿sí? Que es la reacción RG. No tenía momento, no tenía corte, pero va a tener normal. Si analizamos aquí la normal, por ejemplo, en la chapa dependiente, ¿sí? Esta reacción R para abajo tiene una componente horizontal que irá a izquierda, hacia la izquierda, ¿correcto? Por lo tanto, esa fuerza a la chapa GHC la va a estar estirando, por
por lo tanto va a haber una tracción. ¿Sí? Desde el punto G hasta el punto C, a la izquierda del punto C, va a ser constante porque no entra ninguna fuerza que sea horizontal. Un infinitésimo después del punto C, entra la reacción horizontal de C, ¿sí? Que la reacción horizontal de C, si recuerdan, iba para el otro lado. Por lo tanto, va a comprimir. ¿Sí? Y desde el punto C a la derecha hasta el punto I a la izquierda tiene que ser constante. Y un infinitésimo después entra esta fuerza que hace que sea cero, o si vengo desde la derecha, no tengo ninguna fuerza horizontal que sea paralela a la barra. Por lo tanto, acá vamos a tener una tracción, posiblemente acá tengamos una compresión, ¿sí? Acá que vamos a tener, tracción o compresión. Chan, 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 chan. ¿Qué vamos a tener? ¿Tracción o compresión? Nadie contesta. Compresión dice. ¿Puedo repetir? ¿Me repite la pregunta? En la barra GE. En la barra GE. ¿Qué vamos a tener? ¿Tracción o compresión? Tracción, dice Werle. Ahí cambió Enzo. Enzo cambia tan rápidamente. ¿Por qué de cabeza? Bien. Acuérdense que cuando definimos reticulado, decíamos, si tracciona el nudo, tracciona la barra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el diagrama, ponele, mirá lo que dice, el diagrama le confundió. Dijimos, si tracciona el nudo, tracciona la barra, ¿está bien? Entonces, si acá la reacción iba para abajo, ¿qué le estaba haciendo al nudito? Esto se hace así muy fácil, mira. Bien, tracciona. Tracciona. Muy bien. Hasta el punto D, tengo únicamente la reacción de RA. Y RA es perpendicular a la barra, por lo tanto no va a tener componente paralelo a la barra. ¿Correcto? Entonces, desde A hasta D, la normal va a valer 0. Un infinitésimo después de D va a entrar la componente de esta fuerza, de 2,5, y la componente de esa fuerza de 2,5 a la barra de E, ¿qué va a ser? ¿La va a comprimir? ¿O la va a traccionar? Comprime, bien. Bien. Desde el punto E hasta el punto F podemos venir del otro lado si quieren. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la barra EF? ¿Qué va a pasar con la barra EFB? ¿Todo comprime? Bien. Entonces, si esa es nuestra convención de signo, tenemos compresión constante desde B hasta E, ¿sí? En 1,72. Compresión constante desde E hasta E, porque no hay ninguna fuerza horizontal, horizontal que sea paralela a la barra, ¿sí? Desde el punto D hasta el punto A no hay esfuerzo normal.
en el segmento de donde está la biela, que hay una tracción de 0,11, que es lo que habíamos analizado. Esa tracción de 0,11 se convierte en una compresión desde el punto G hasta el punto C, ¿sí? Perdón, en una tracción. Y luego una compresión desde el punto C hasta el punto I, 0,68. ¿Sí? Si ustedes analizan este valor 0,68, no es más que 2 por el coseno de 70. ¿Correcto? Bueno, acá los signos están en los valores en todos los puntos. Y ahí tenemos el diagrama de normal. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿dos que entendieron? No, 3. Bien. Desde A hasta D, ¿por qué no hay nada, Mario? Bueno, fíjate desde A hasta D. ¿Tenés alguna, viniendo desde A hasta D, ¿tenés alguna fuerza que genere algún tipo de componente de fuerza en la dirección AD? Y entonces no debería haber normal. Por eso es que no hay normal. O sea, ninguna de las fuerzas tiene componente en la dirección AD, desde el punto A. Si hubieras venido del otro lado con todas las otras fuerzas, con todas las otras, es decir, las reacciones en B, las reacciones en C, todas las cargas hasta el punto D, te va a dar exactamente lo mismo, que no hay ninguna fuerza que sea paralela a la barra D. Acuérdate que la sumatoria es, el normal es todas las fuerzas que sean paralelas a la barra. ¿Se entendió ahí? Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguna consulta respecto de esto? Decime, Santiago, qué es lo que no... por qué el vínculo está inclinado? En realidad es un modelo, ¿eh? O sea, uno puede modelar, en este caso uno tiene que hacer lo más académico posible, tratar de cumplimentar con de distintas posiciones los vínculos. Después, ¿cómo se va a materializar esto? No, va a dar en función de cómo sería la estructura que vas a resolver. ¿Está bien? José, Pero sí. me parece que en realidad lo que pide Santiago es que en la reacción en A, viste que el vínculo es simple, debería tener una sola reacción perpendicular a la dirección del desplazamiento de dos flechitas aplicadas en A. Eso te explico, Santiago, es porque, como les dijo el ingeniero hoy, está sacado esto de un software de cálculo. Y el software este, que es el FTool, si mal no recuerdo, te da las proyecciones, ¿sí? Y no el valor de la resultante en A, como debería tener perpendicular a la dirección del desplazamiento, o sea, perpendicular a la barra.
La reacción en el caso de, tal cual, la reacción en el caso de apoyos de primera especie, siempre van a ser perpendicular al desplazamiento que permite ese apoyo. ¿Sí? Si analizás aquí, fíjate el puntero, este apoyo, el apoyo A, el desplazamiento permitido es en esta dirección. ¿Se ve? Por lo tanto, la reacción siempre va a ser perpendicular al desplazamiento permitido. ¿Está bien? En este caso, perpendicular a la barra, pero si este apoyo tuviera otra inclinación, será perpendicular al apoyo, no a la barra. En este caso muy particular, el apoyo está paralelo, o sea, el desplazamiento del apoyo es paralelo a la barra, por lo tanto su reacción será perpendicular a la barra. ¿Sí? Y después, por otro lado, el software te da estas reacciones, pero me sirve esa reacción para después analizar el corte y analizar el normal de la barra EFB. Y es por eso que está dibujado. Pero la reacción en realidad es perpendicular a la barra. ¿Se entendió ahí, Nicolás? Perdón, Santiago. No, sí, yo entendí perfecto. Bien, por lo menos uno que me entiende. Bueno, ¿les parece? Entonces dejo de grabar para que